Ok, bueno, vamos a revisar estos ejercicios. En total fueron 8 ejercicios muy simples con las primeras reglas de derivación que vimos. Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Este es un resumen de la clase anterior. La clase anterior vimos un conjunto de 6 reglas. Estas reglas nos van a permitir derivar cualquier función, bueno, funciones que concuerden con las características que aquí se describen. Como primera parte veíamos la derivada de una constante, y esa derivada de una constante la vemos en el punto número 1. Dice que para derivar una función donde la función sea una constante, y constante, con eso me refiero a que puede ser lo siguiente. Puede ser un 5, puede ser un 8, puede ser algún otro elemento, ¿sale? Y los voy a escribir, como por ejemplo también puede ser pi, ¿sale? Si recordamos, pi es un valor constante, pi no cambia, ¿vale? También el valor de e, ¿sale? Es un valor constante. El valor 5 es un valor constante. También la letra, una letra cualquiera, en lo particular, por lo regular, ocupamos las primeras letras del abecedario, como suelen ser A, como suelen ser B, ¿sale? Toda letra que no esté en función de X o en función de la letra que esté hablándose dentro de la función, va a representar una constante. Entonces, estos son tipos de constantes. Y para derivar funciones que tengan un tipo de constante, el resultado de esa derivada nos va a dar 0, ¿vale? Eso es para las derivadas, ¿sale? Que la función únicamente nos muestre una constante. Funciones como ¿cuáles? Como f de x, ¿sale? Es igual a 7pi, por ejemplo. Identifico mi función, que pi es una constante, 7 es una constante. Si yo multiplico 7 por pi, siempre me va a dar lo mismo. Entonces, yo me fijo que esto es ¿qué? Una constante. ¿Sale? Entonces, la primera regla de derivación dice que la derivada de una constante con respecto a la variable x, en este caso, siempre va a ser 0. Esa es la primera regla que vimos la clase pasada. Y creo conveniente explicarlos para que ustedes repasen un poquito, recuerden lo que vimos la clase pasada, ¿vale? Vámonos con la siguiente regla de derivación. La siguiente regla de derivación es la número 2. Y dice, o se lee de la siguiente manera, que es la que estoy subrayando. Dice que la derivada de x, o de la variable x, en este caso estamos hablando de la variable x, que la derivada de la variable x es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que si yo derivo una función f de x, es igual a x, si yo derivo esta función, me voy a dar cuenta que esto es la variable x, ¿sale? Entonces, la regla número 2 de derivación me dice que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Ahora, yo les he comentado una y otra vez que no nos casemos con la letra x, con que siempre va a ser la variable. Muchas veces vamos a encontrar funciones como estas, en donde dice f de z, por ejemplo, f de z es igual a z. Es como si tuviéramos esto que está acá, ¿sale? Y me doy cuenta que esta es mi x, o es la derivada de x, ¿sale? Entonces, ustedes simplemente cambien la regla de derivación
derivada de z con respecto a z. Y sigue siendo una variable. Y la derivada de una variable puede ser x, y, z, w, y, va a ser siempre 1, ¿vale? Entonces, rápidamente, en resumidas cuentas, decimos que la derivada de la variable, de una variable cualquiera, puede ser z, puede ser x, pero que derive con respecto a la misma variable, siempre va a ser 1. Entonces, esta función f de z es igual a z, el resultado de derivar esta función me va a dar igual el número 1, ¿vale? Esto es con respecto a la regla número 2. La regla número 3 de derivación me dice y se lee de la siguiente manera, la que estoy subrayando. Aquí está. La derivada de una constante. C va a ser un valor constante en estas reglas de derivación que estamos haciendo. La derivada de una constante que multiplica a una variable. Ahora, ya combinamos la constante y una variable dentro de una regla de derivación. ¿Qué pasa cuando quiero derivar y la función me aparece como esta? f de x es igual a 2x, por ejemplo. ¿Sale? Entonces yo analizo mi función y digo, aquí tengo una constante y aquí tengo una variable. Entonces, la fórmula que se asemeja más para resolver este ejercicio es mi fórmula número 3. Y la derivada de una constante por una variable se resuelve de la siguiente manera. Yo saco mi constante de la derivación. Simplemente voy a pasar esta constante como está fuera de la derivada, como se ve aquí, y derivo x. Así dice mi regla, mi tercera regla de derivación. Entonces, esto es con respecto a las reglas de derivación. Vamos con la siguiente regla, la número 4. Y me dice que la derivada de x elevada a una potencia n, la derivada de x elevada a una potencia n, con respecto a dx con respecto a x, es igual a n que multiplica a x elevado a su misma potencia, pero esa potencia que le vamos a restar el valor de 1, ¿sale? Entonces, si yo tengo una función f de x es igual a x a la n, x a la 3, por ejemplo, me doy cuenta que tengo a la x y está elevada ¿a qué? A una potencia. Entonces, significa que la fórmula que yo podría utilizar es esta. Y el resultado que me daría a esa función sería esto, ¿vale? Entonces, esa es la cuarta regla. Y ahorita la vamos a ver porque lo vamos a ver en ejercicios. La cuarta regla dice lo siguiente. La derivada de una constante que multiplica una variable y esa variable encima está elevado a la n, ¿sale? El resultado es que sacar a la constante fuera de la derivada, como lo vemos aquí, y después derivar a x a la n. Y la derivada de x a la n, perdón, control Z, la derivada de x a la n, pues aquí la tenemos. Y el resultado debe ser la constante que multiplica a el resultado de x elevado a la n. A n por x a la n menos 1. Este va a ser nuestro resultado una vez que encontremos esto. Supongamos que tenemos una función f de x es igual a 2 que multiplica a x y que está elevado a la menos 3, ¿no? Esta función se parece a esta que voy a encerrar acá.
Se va a parecer, se parece a esta función que está aquí o a una fórmula de mis reglas de derivación. Identifico que aquí está mi constante. Identifico que aquí está mi variable. Identifico que aquí está mi potencia. Potencia. ¿Sale? Y me doy cuenta que esta regla involucra eso. Tengo mi constante, tengo mi variable y está elevado a una potencia. Entonces el resultado de eso va a ser esto que tengo aquí. Y así de sencillo puedo resolver eso. Vámonos con la sexta regla de derivación. Y la sexta regla de derivación dice lo siguiente. Perdón. Si yo derivo a una función, a una constante que multiplica una función, el resultado de esa derivada es que voy a sacar a mi constante otra vez, así como está aquí de la derivada, y después, ¿qué? Voy a derivar a mi función. Mi función puede ser cualquier función, ¿vale? Esta es una sexta regla que también vimos la clase pasada. Perdón. Y, pues bueno, en resumen, la clase pasada se refirió a conocer el concepto de cada una de estas reglas de derivación, el ver un ejemplo y dejé unos ejercicios de tarea. Bueno, pues los ejercicios de tareas fueron los siguientes. El ejercicio número 3, que creo era el que tenía duda Orlando, pues bueno, voy a compartir con ustedes. El ejercicio número 3 tiene la siguiente solución. Y el ejercicio nos pide que esta función f de x o y, como ustedes la conocen, también ustedes recuerdan que f de x también puede ser nombrada como y ambos nos estamos refiriendo a una función, ¿sí o no? Yo creo que en eso ya no hay dudas. Entonces decimos que la función y es igual a raíz cúbica de 35. Se pretende derivar esta función. Me voy a dar cuenta que la raíz cúbica de 35 siempre va a ser un valor constante. Si yo obtengo la raíz cúbica de 35, 1, 2, 3, 4, 6, 20, 100 veces, el valor siempre va a ser el mismo. ¿Sale? Entonces, yo analizo mi función, analizo mi función y digo que la raíz cúbica de 35 es un valor ¿qué? Es un valor constante. Es un valor constante. Lo que significa que yo voy a ver en estas reglas de derivación que acabo de explicar y que ya vimos en la clase pasada, ver qué regla de derivación se parece más a esta función. Y yo me doy cuenta que la que se parece más a esa función, a esta función es la regla número 1, la derivada de una constante con respecto a x. Y me dice que el resultado va a ser, ¿qué? 0. Pues bueno, ya paso la regla que voy a utilizar para derivar esta función a esta parte del pizarrón. Y después ya la represento como la derivada de esta función, la misma función que tenía arriba con respecto a x, ¿sale? Y me dice que si yo derivo una constante, el resultado, ¿qué va a ser, chicos? El resultado va a ser la derivada de y va a ser igual a 0. Ahora, respondiendo a la duda de su compañero, esta función y es igual a raíz cúbica de 35, nos estamos refiriendo a una función constante. Y recordamos que para derivar una constante, la regla nos dice que toda derivada de una constante, aquí está, va a ser igual que a 0. El resultado de este ejercicio estaba muy simple. El resultado era 0. ¿A cuántos les quedó así, chicos? Orlando, ¿solucioné tantito tu duda? Sí,
¿sí? Entonces se parecía como al primero, que igual eso era una constante y era igual a cero. Exacto. Lo que pasa es que no siempre vas a encontrar, por ejemplo, la derivada de 5, la derivada de 6. Muchas veces vas a encontrar raíces cuadradas elevados al cuadrado, multiplicaciones de 5 por 3, pero esos valores siempre van a ser constantes. Y tú tienes que, o tenemos que aprender a leer esas funciones y a relacionarlas con las reglas de derivación para después aplicarlas y resolverlas, ¿vale? Voy a continuar con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio que seleccioné para explicar es el ejercicio número 2, donde dice lo siguiente. F de W es igual a 5W y yo deseo calcular la derivada de F de W. ¿Sale? Entonces, a partir de este momento, yo debo empezar a analizar mi función. Mi función está muy simple y muy sencilla. ¿Sale? Dice F de W. Ahí tal vez van a encontrar un topecito y se van a sacar de onda. ¿Por qué F de W? ¿Y por qué no F de X como siempre lo tratamos? Pues bueno, esto F de W dice lo siguiente, que la función va a estar en relación con W. ¿Sale? Entonces, cada vez que aparezca la W en la función, va a ser una ¿qué? Una variable. Esa W en la función va a ser una variable. Si yo tuviera F de I, por ejemplo, y en mi función tengo 3I más I al cuadrado, en esta función, en esta, y toma el valor de X. Y X es una variable. Entonces, en esta función, esa sería la variable. Regresando a mi ejercicio, la función dice f de W es igual a 5W. Voy a analizar rápidamente mi función. Y mi función me incluye o me abarca lo que es una constante. Aquí está, 5. 5 es un valor constante que no va a cambiar. Pero W dice mi función que va a tomar el valor de X. Entonces esta W es mi X o es mi variable. Ahora, si yo analizo, lo que tengo que derivar es una función de una constante por una variable. ¿Qué fórmula de mis reglas de derivación que tengo de este lado, ¿sale? Se asemeja más a esa o derivar esa función que tengo. Pues bueno, la fórmula, mande, Sería la 3, ¿no? Porque se la pasa. 3, exactamente la 3, y me doy cuenta que la regla que es más se asemeja al análisis de la función y a la regla de derivación que voy a ocupar va a ser la 3. ¿Por qué la 3? Porque dice lo siguiente, la derivada de una constante C o una constante cualquiera, en este caso es el 5, por una variable. Y la variable en esta función es W. Entonces, esta regla de derivación me va a permitir resolver la derivada de esa función. Y el resultado dice que debo sacar C y después debo de derivar la variable solita. Entonces, una vez seleccionada la regla de derivación que voy a ocupar, pues bueno, procedo a resolverlo. Ya saqué la regla de derivación que vamos a ocupar para resolver este ejercicio. Aquí está en color turquesa. Después expreso mi función. Ahora, un punto importante que no se los mencioné hace ratito, pero que ya lo vimos en clases pasadas. Y con la comilla simple seguido significa la derivada de Y como f' de X. Esto ya estamos hablando que la derivada de prima, la derivada prima, digo, la f' de W, estoy haciendo relación que este y esto es la derivada, ¿sale?
Entonces, decimos lo siguiente. Ya seleccioné la regla porque esta es la que se parece a mi función, esta. Y dice que el resultado es esto que tengo aquí. Entonces, yo identifiqué mi constante. Mi constante es la 5, el 5. Aquí está. Y la regla dice que yo saque la C, entonces voy a sacar la C. La 5 la voy a sacar aquí. Y después me dice, bueno, Y' es igual a 5. Después la regla me dice que yo tengo que derivar a X, o en este caso tengo que derivar a ¿qué? A W. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la derivada de W. ¿Sale? Bueno, a ese lo hice en feo, pero les voy a mostrar cómo se ve bonito. El resultado sería lo siguiente. Aquí está. Yo saqué a mi 5, mi constante, aquí está, como lo marca la solución de mi fórmula, y después voy a derivar a W con respecto a W. ¿Sale? Entonces, aquí necesito ver qué regla de derivación me sirve para derivar W con respecto a W. Itzel, ¿qué regla de derivación, Itzel Vázquez, qué regla de derivación utilizaría yo para derivar la derivada de W con respecto a W? ¿Qué fórmula ocuparía, Itzel? ¿Está dormida, Itzel? No, profe, sí lo escucho. ¿Qué regla de No, sí, derivación yo escucho ocuparía? entrecortado. ¿Qué regla de derivación ocuparía, Itzel? De estas que tengo acá. ¿Cuál es la que más se parece para resolver esa derivada? La tercera. La tercera. ¿Quién le quiere ayudar? ¿La 2? La La 2 dos. no. La Entre dos. sí, la 2, la 2, profe. Sí, exactamente. La 2 es la que más se parece. Miren, aquí tenemos derivada de X con respecto a X. Solamente que aquí en lugar de usar X estoy ocupando W, ¿no? Pero esa es la fórmula. Y entonces el resultado, ¿cuál sería? Una vez que ya seleccioné, que ya dije cuál va a ser, que es esta, y yo procedo a resolver. Y el resultado de eso es 1. Y el resultado es Y' o la derivada de Y es igual a 5 por 1. Y el resultado de multiplicar 5 por 1 es 5. El resultado de este ejercicio era 5. ¿Sí les quedó así, chavos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ok, está muy sencillo. Lo único que hay que ponerse las pilas es ver cómo está mi función, analizarla y ver qué regla puedo utilizar para resolverla. ¿Sale? Eso es lo más complicado de aquí. Bueno, vamos a pasar con el siguiente ejercicio porque el tiempo se nos agota. El siguiente ejercicio es f de i es igual a i a la cuarta. ¿Tuvieron duda en este ejercicio, muchachos? No. Yo, pero no sé si estoy bien de la forma de cómo lo resolví. Ok, vamos a ver y tú me compartes si estuvo bien como lo hiciste, ¿vale? Ok. Ok. Aquí también nos encontramos con que no estamos ocupando X, sino una variable Y. Y esto traducido al español, como ustedes lo conocen, tendría que ser f de X es igual a X a la cuarta potencia, ¿vale? Y es lo mismo, solamente que nada más estamos cambiando la variable. No hay ningún problema, ¿sale? Entonces yo voy a borrar eso para que no se confundan. Y lo primero que debo de hacer, ¿qué? Es analizar que en mi función, la variable va a ser y que y va a representar a ¿qué? A mi variable
X, y que el 4 está siendo elevado a una potencia, y la potencia la represento con una variable n. Entonces, mi función está expresada y dice que es un x a la n, es una variable elevada a una potencia. Pregunto, ¿qué regla de derivación podría ocupar yo para resolver este ejercicio? La 4, ¿no? La 4, exactamente, ¿vale? Entonces, es la que más se parece. Esta es la 4. Entonces, yo jalo mi regla de derivación para mi ejercicio, porque esta es la que se parece a mi ejercicio, y me percato que el resultado debe de parecerse a esto que tengo aquí, ¿vale? Entonces, yo procedo con la solución, y dice que la derivada de f de y o y' es igual a ¿qué? A la derivada de y a la 4. Es este ejercicio. Yo resuelvo y me dice lo siguiente, que esta n que tengo aquí, que en este caso va a ser 4, la voy a pasar ¿qué? Para abajo, para el coeficiente. Aquí está. Este es mi n. N valía 4 y n se pasó para acá abajo, que multiplica a la variable, en este caso es x, bueno, en este caso es y, perdón, que está elevado a la 4, o sea, a la n, y la n se le va a restar 1. Entonces, esto que tengo aquí es idéntico a la solución que me dice mi regla de derivación que debo encontrar, ¿sale? Y una vez resuelto, dice lo siguiente, que 4 por i elevado a la 4 menos 1 es igual a 4. La derivada de i a la 4 es 4i al cubo. ¿Te salió así, Orlando? Sí, sí, me salió así. Sí, está muy sencillo. Son las reglas Ajá. más básicas. Entonces yo quiero que aprendamos bien esto porque vienen un poquito otros ejercicios no más difíciles, pero sí más laboriosos. Y lo laborioso es enredoso. Y lo enredoso es complicado para muchos, ¿vale? Entonces, este es el ejercicio número 2. Y este es el resultado del ejercicio número, no me acuerdo qué ejercicio era, pero era uno de los de tarea, ¿vale? Era el Entonces, octavo. ¿es el qué? El 8. El 8. El 8. Ok, gracias. Entonces, vamos a seguir con el último, me parece, que explicación de estos ejercicios, y el resto ustedes analizarlos también, ¿vale? No los dejo solos, trato de explicarlos también para que, una, resuelvan sus dudas que tenían. 2, verifiquen que es correcto el resultado que ustedes tienen. Entonces, el ejercicio número 7 dice lo siguiente. Y es igual a menos 3x elevado a la menos 4, ¿vale? Ahora, voy a analizar mi función. Y mi función veo que, ¿qué? Que tengo una constante. Que tengo, ¿qué? Una variable. En este caso sí es x, ya la hice, ya no me confundo. Y que estaba elevado, ¿qué? A una potencia. Entonces, pregunto, ¿a qué regla de derivación se parece mi función? La número 5. A la número 5. Ahí está. Entonces, la número 5 es la que más se parece. Ahí está. Y dice que mi resultado debe de ser parecido ¿a qué? A esto, ¿sí o no? A esto que voy a encerrar ahorita. Este debe ser mi resultado. ¿Sale? Ese debe ser mi resultado. Puedo brincarme el paso de aquí hasta acá y representarlo, o puedo ir paso a paso. Saco la constante fuera de la derivada y después derivo x a la n, ¿vale? Pero bueno, vámonos poco a poco. Esto es el siguiente paso de esta derivada. Yo saco el 3 fuera de la derivada, aquí está, como lo expresa mi primera parte de la fórmula, y después derivo a la función restante x a la menos 4 con respecto a x, como me dice mi regla de derivación. Aquí está. Estoy recreando lo que me da de resultado mi regla de derivación. El 3 lo saqué fuera de la derivada, como dice mi fórmula aquí. Después derivo a x a la menos 4, aquí está, como lo dice mi fórmula acá. Y después voy a proceder
a que mi resultado me dé como esto que tengo aquí. Entonces yo continúo y digo que para resolver este ejercicio, x a la menos 4, yo puedo utilizar la regla número 4 de mis fórmulas o de mis reglas de derivación. ¿Sale? X a la n. ¿Sale? Aquí está. X a la menos 4 es x a la n y el resultado tiene que ser esto. Entonces continúo resolviendo mi ejercicio, jalo la fórmula que voy a ocupar y digo que tengo esto. Menos 3 que multiplica al resultado de esa derivada, al resultado de esto, que fue esto, que lo encontramos aquí. Y aquí está mi n, como dice mi fórmula, aquí está mi x, y aquí está mi n menos 1. Entonces, simplemente trasladé este resultado a mi resultado de este lado, ¿vale? Y tendría ese ejercicio. Y lo único que tendría que hacer para que ya quedara completo es resolverlo. ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar el menos 3. No, tendría que primero que restarle el menos 4 menos 1 y el resultado sería menos 5. Y después tendría que multiplicar el menos 3 por el menos 4 y el resultado me saldría 3 por 4, 12, menos por menos, más 12x elevado a la menos 5. Ese podría ser el resultado, ¿vale? Y si ustedes quieren ir más a fondo, pues el resultado quedaría expresado de la siguiente manera también, no puede ser válido. Y' es igual a 12 sobre x elevado a la 5. Recordamos que la potencia negativa puede pasar al numerador con signo ¿qué? Con signo positivo. Entonces, estos dos podrían ser los dos resultados aceptables, ¿vale? Y con esto concluimos la clase de explicación de algunos ejercicios. ¿Quedó aquí duda en este ejercicio, chicos? No, profe, pero tengo, digamos, dentro del paréntesis estaría bien poner, digamos, la x sobre menos 4 menos 1. La x, Ajá, en vez de menos 4x. no, tiene que ir el menos 4, ¿sale? Menos 4. Cuando, Oh, ya. cuando hablamos de n se está refiriendo a todo esto. Esto es igual a n. Entonces, cuando tú lo bajes, tienes que bajarlo con todo y signo, ¿sale? No es el 4 nada más, ¿vale? Ah, ok. Es que igual le hice así, pero igual me dio el mismo resultado.